A continuación, Feedback. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Feedback, un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruzcaya Rojas. Feedback. Bienvenidas y bienvenidos a Feedback. Este espacio ha sido creado con el objetivo de que vayamos analizando, que vayamos construyendo y deconstruyendo un término que últimamente está en la palestra pública, está en la opinión pública, que es el derecho a la comunicación y a la información. Hablamos tanto del derecho a la comunicación y a la información, sin embargo, poco se ha profundizado en su plena comprensión, de manera que ustedes, nosotros, todos aquellos, ¿no es cierto?, que somos regulados por este derecho, podamos tener plena comprensión y por ende podamos exigir su plena aplicación. Con el derecho a la comunicación tiene que ver el rol de los medios de comunicación, con el derecho a la comunicación tiene que ver el que como mujeres, como hombres, como niños, como afrodescendientes, como montubios, como la población LGBTI sea adecuadamente representada en los diversos espacios y que además estas organizaciones, estas personas, todos tengamos además la oportunidad de transmitir nuestros pensamientos, nuestros criterios, nuestros anhelos respecto a la vida. Este es un espacio pensado en eso, que lo vamos a ir construyendo con ustedes en compañía de mis compañeros de panel para que vayamos abordando poco a poco esta temática. Pero para entrar un poco en cuestión, ¿qué es el derecho a la comunicación? El derecho a la comunicación emerge como una necesidad de la ciudadanía, como una necesidad de la humanidad frente a la irrupción de la sociedad de la información y las tecnologías de la comunicación. Para hacer frente a esto, esbozando que los seres humanos no tienen que ser meros receptores de la información, sino que también tienen que producirla o transmitirla. ¿Y por qué es necesario producirla o transmitirla? Porque ese es el único mecanismo que nos asegura el que estemos plenamente representados, el que quienes nos gobiernan, el que quienes nos decidan, conozcan cuáles son nuestras problemáticas, conozcan cuáles son nuestros anhelos, que no se pierdan culturas, que no se pierdan saberes valiosísimos de los pueblos, de las nacionalidades. Eso es el derecho a la comunicación. Yo les he dado una pequeña perspectiva, he hecho un pequeño adelanto respecto a lo que vamos a estar abordando en este espacio, porque el derecho a la comunicación es un derecho fundamental y que es transversal a la acción que nosotros tenemos en sociedad. Juan Pablo, no sé qué más podemos aportar respecto a lo que va a ser nuestro programa y cómo lo vamos a ir abordando. Claro, Cruz. Para comenzar por el principio, ¿no? Tenemos que hablar un poco de qué es el derecho a la comunicación, como se entiende, tratando de ser bastante claros, porque en realidad el derecho a la comunicación es un derecho paraguas que incluye un montón de otros derechos que ya están desarrollados de una u otra forma. El derecho a la comunicación va mucho más allá del simple derecho a la libertad de expresión, del simple libertad de prensa, que han sido los derechos típicos que uno asocia con el quehacer de los medios de comunicación, sino que tiene que ver también con la propiedad de los medios, tiene que ver con la democratización de los espacios, tiene que ver con todos los dispositivos diferentes de comunicación que se van utilizando transversalmente y que de cierta manera informan o son ubicuos en la realidad de la sociedad de la información. Es un concepto que nace originalmente a principios de los 70, se discute entre los 70 y los 80, pero se queda un poco dormido hasta mediados de los 90, donde en realidad con el advenimiento del internet comenzamos a ver pues que existe otra forma de comunicar y existen otras personas que han sido excluidas históricamente del quehacer comunicacional
formal, digamos. La comunicación tiene que, el derecho a la comunicación tiene que ver también con los mecanismos y las políticas públicas para evitar que una misma persona o un grupo de personas tengan una acumulación excesiva de medios de comunicación, algo que es un gran problema para nosotros a nivel latinoamericano, ya que existen grandes grupos que están metidos en esto. Entonces, digamos que es un derecho paraguas que tome en cuenta no solamente el tema de libertad de expresión, sino que junta o subraya todo el espacio donde la actividad comunicacional, desde lo micro hasta lo macro, se dan en nuestras sociedades. Tami, ¿qué nos dices tú? Bueno, yo quisiera rescatar un par de elementos que ustedes ya han mencionado, y es primero el tema de lo que es el derecho a la comunicación y cómo este tiene que seguir construyéndose, y qué mejor que espacios como estos, porque no existen absolutos. De hecho, uno puede revisar varios conceptos, sobre todo en el tema legal, de lo que implica el derecho a la comunicación. Juan Pablo creo que ya ha mencionado algunos aspectos que son súper importantes, ¿no es cierto? Partimos de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, pero ¿de qué libertad de expresión podemos hablar si la gente, la ciudadanía, los pueblos, las nacionalidades, por ejemplo, no tienen accesos a medios de comunicación? Entonces, ¿de qué libertad de expresión? Entonces, pensar en el acceso, por ejemplo, a las frecuencias, a tener espacios en los medios de comunicación, en sus la lenguas, participación, exacto. ¿De qué derecho de comunicación hablamos si ni siquiera tengo programas que sean en mis propias lenguas, en mi propia lengua? Entonces, es de alguna forma un mecanismo. También esta incorporación de nuevos elementos se constituye en un mecanismo para la verdadera realización del derecho a la libertad de comunicación, a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva, ¿no es cierto?, social, este intercambio de ideas que pues justamente espacios como este buscan encontrar, ¿no? Así es, y agrego algo más, en la era en la que vivimos, que es la era de la información, es fundamental que poseamos información y que generemos información. Hay muchos estudios, ¿no?, que señalan que la mayoría de la información, más allá de que el Internet, ¿no?, con el nuevo paradigma de la comunicación, dice que es un tema constructivo que surge desde diversos lados del mundo. Sin embargo, hay muchos estudios que confirman que efectivamente la información se genera principalmente desde las potencias, es decir, desde Estados Unidos, desde Europa. Entonces, el gran ideal del Internet, de esta plataforma que lo que buscaba era democratizar, que lo que buscaba era ampliar, que hoy por hoy rige y que está cambiando, como decía, el paradigma de la comunicación, se sigue generando desde ciertos polos. Entonces, en este camino el derecho a la comunicación es tan fundamental porque es la herramienta que nos permite asegurar el derecho que tenemos todas y todos a comunicar. Así es, Cruzcaya, y perdona que te interrumpa ahí, pero claro, has mencionado un tema súper importante, ¿no? Y no solo el que toda la ciudadanía pueda participar, no solo como receptor, sino activamente dentro de la comunicación, y la importancia que, por ejemplo, en el tema legal tiene el reconocimiento de nuevos actores, como por ejemplo el sector comunitario, sin dejar de lado, por supuesto, los actores tradicionales, ¿no es cierto? Los actores privados. Tú sabes, antes, por ejemplo, este reconocimiento no existía con la antigua ley de 1975, la ley de radiodifusión, pero ¿cuán importantes son estos reconocimientos para la inclusión formal de nuevos actores, ¿no? Eso es fundamental. Y antes de darle paso a Juan Pablo, que está ansioso por comentarnos algo más, además debe plantearse algo, ¿no?, que ese es el objetivo además del programa. Si bien es cierto, se pueden cometer muchos errores de partida, ¿no es cierto?, en el caso de nuestro país a la hora del hablar del derecho a la comunicación, porque es un tema nuevo. Más allá de que la comunicación sea el acto primario del ser humano, el abordarlo como derecho es un tema relativamente nuevo. Es un tema que permite empoderamiento, ¿no? Así es, y es un tema nuevo que por ende el Estado ha generado a través de la Ley Orgánica de Comunicación una serie de mecanismos que permiten asegurar este derecho. Seguramente hay muchos puntos, ¿no es cierto?, que se exceden un poco, propio de una normativa nueva, porque el derecho, estoy con dos grandes abogados a mis lados, porque el derecho no es muerto, no es un dogma, no es una cosa que tiene que estar ahí rígida, una cosa que no puede moverse, tiene que ir a tono con el desarrollo de la humanidad. Así es, Cruz, y es súper importante que menciones el tema de los excesos. A la final, el hecho de que una ley no sea aplicada de manera correcta no significa que los principios que están contenidos en esa ley necesariamente estén equivocados. Justamente retomando también lo que
decías tú, Tami, sobre el tema de los medios comunitarios, y esto es algo que me gustaría que tomemos en algún programa subsiguiente, comenzar a hablar sobre el tema de los medios comunitarios en el marco del concurso de frecuencias. Existen muchos medios comunitarios que en realidad legítimamente han venido operando o han querido operar y han querido acceder a una frecuencia que legítima y democráticamente les corresponde, pero aparentemente existen una serie de organizaciones que simplemente han utilizado la forma, la revestidura de medios comunitarios para hacerse o para aprovechar de cierto tipo de beneficios. Entonces, lo interesante en este espacio sería justamente ir viendo, ¿no?, los aciertos, ir viendo los excesos y mirar con una mirada crítica todos estos. Incluso creo que es esencial, ya que tú mencionas los medios comunitarios y el tema de las organizaciones sociales, por ejemplo, sí me gustaría explicarle un poco a la gente qué es esto, qué implica tener un medio comunitario. Por ejemplo, que si yo mañana inicio una organización social con cualquier propósito, yo que sé, puede ser la defensa de los animales, de lo que sea, y busco evidentemente mi legítimo derecho de acceder a una frecuencia, pero sí es importante aclarar estos conceptos, ¿no? Si no solo los pueblos, las nacionalidades, sino también organizaciones sociales. Hay muchas que vienen trabajando mucho tiempo, evidentemente, y quieren buscar estos espacios, y cuán importante es justamente para lograr esa pluralidad de voces, ¿no? Como solamente para ir recapitulando, no sé si sería interesante el que vayamos sacando como ideas fuerzas respecto para pasar a nuestra siguiente temática, que es súper interesante en el marco del derecho a la comunicación, respecto a qué es el derecho a la comunicación, Tami. Bueno, como yo ya lo había mencionado y un poco voy a rescatar algunos elementos de la ley, parte ya del concepto de la libertad de expresión, es decir, de esa capacidad de buscar, recibir información, intercambiar información, que como ya lo había dicho, tiene una esfera individual, tanto como social, colectiva, en ese intercambio de ideas, ¿no?, que enriquecen además una sociedad democrática y que además permiten la realización de otros derechos, ¿no? Y asimismo tiene otros derechos que son la base para el ejercicio, por ejemplo, el acceso a la información. Tú, por ejemplo, en la labor periodística, ¿cómo puedes ejercer tu derecho a la libertad de expresión cuando a veces ni siquiera tienes el acceso a la información propicia y necesaria, ¿no? Pero luego se complementa estos conceptos, ¿no es cierto? Como ya lo mencionaba Juan Pablo, con el acceso, la capacidad de tener medios de comunicación, el acceso al uso de frecuencias, el acceso a las tecnologías y a la información, que por ejemplo para muchos países desarrollados que las tienen y las generan, pues tienen mayor capacidad de acceder. Entonces ahí también entramos en tema de cooperación para poder también acceder, y eso va formando parte de lo que hoy se entiende como derecho a la comunicación, a la información. El hecho de que, por ejemplo, puedas tener acceso a formas de comunicación que sean asequibles para personas con discapacidad, el tema de interculturalidad. Entonces todos estos elementos que están de hecho ya recogidos en la ley, me parece un aporte muy importante, es lo que se ve que va configurando el derecho a la comunicación. Juan Pablo. Sí, tomando en cuenta además, como decía, ¿no?, que es una suerte de paraguas que recoge o que protege o que permite el ejercicio de todos estos derechos, y además como derechos más, de cierta forma, más profundos, ¿no? El derecho a la autodeterminación, por ejemplo, el derecho a comunicar en tus propias voces, derechos lingüísticos. Todo esto es parte del panorama que se estudia en los derechos a la comunicación, y ojalá que tengamos tiempo suficiente, al ser tan amplio el ámbito de estudio, tengamos tiempo suficiente para irnos deteniendo en cada uno de estos elementos en programas futuros. Para ir cerrando este tema, yo rescataría de los principales elementos del derecho a la comunicación, es que es un derecho que garantiza el que todas y todos, independientemente de nuestra situación económica, social, política y demás, podamos tener la oportunidad de no solo recibir información, sino generarla y difundirla. Yo, Cruzcaya Rojas, tengo el pleno derecho a que María Piguave, que está en la Amazonia, sepa lo que yo pienso, lo que yo considero, e igualmente de regreso. Por eso además nos llamamos feedback, porque es un espacio en el que nosotros no vamos a estar solo hablando, sino que además aspiramos que ustedes nos alimenten con una serie de inquietudes, de preguntas, de sugerencias, para que nosotros podamos ir desarrollando y ampliando este derecho. Rescato también que en esta era de la información y el conocimiento es fundamental que la información que se vuelve, que tiene las características de potencialmente volverse un conocimiento, no se quede en los grupos de siempre, sino que se amplíe, se diversifique, porque solo así podemos ir logrando una sociedad más justa, más inclusiva, más respetuosa. Con esto voy a dar paso a una temática que hoy por hoy está muy presente en la coyuntura,
que tiene que ver muchísimo con el concurso, con el derecho a la comunicación, que es el concurso de frecuencias. Voy a comenzar con Juan Pablo, quien nos va a comentar un poquito desde una perspectiva un tanto jurídica respecto a qué es el concurso de frecuencias, por qué se lo hace, es importante, no es importante, vamos a abordar un poco. Claro, Cruz. El concurso de frecuencias, al tomar en cuenta que por lo pronto y hasta que la tecnología no permite otra cosa, es importante porque las frecuencias del espectro radioeléctrico son limitadas. ¿Qué significa esto? Que hasta este momento las ondas radiofónicas, ¿verdad?, que están en el aire, tienen una numeración, son como diferentes carriles por donde van las diferentes ondas que emiten las diferentes radiodifusoras y televisoras. Entonces, ya que en este momento estamos hablando de que hay un número limitado de estas frecuencias, es importante que alguien administre este espectro y es importante que quien lo administre tenga en mente el interés público, tenga el Estado, que es de quien está llamado al final a proteger el bien superior de las personas. ¿Por qué debe garantizar, por qué debe administrarlo el Estado? Porque por cada frecuencia, tomando en cuenta además que cada frecuencia cuando te la adjudican normalmente por 10 o por más años, a la final en un concurso de frecuencias el Estado está determinando qué frecuencias, qué contenidos, qué tipo de contenidos, qué tipo de ideologías, qué tipos de discursos van a ser transmitidos a través de las ondas radioeléctricas y qué tipo de discursos van a ser recibidos por la ciudadanía. Entonces, por eso es importante que exista un concurso de frecuencias que tenga pues una serie de requisitos claros. En la Ley Orgánica de Comunicación existen algunos elementos que quisiera que Tami nos explique, y existen también ciertos parámetros generales a nivel de la OEA, por ejemplo, a nivel de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, a nivel de otras organizaciones supranacionales, donde determinan cómo tienen que hacerse los concursos de frecuencias, y ese es otro tema que va a ser muy interesante analizar acá, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el concurso de frecuencias aquí en el Ecuador? ¿Cumple, no cumple con estos estándares? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus virtudes, no? Tami, el espectro radioeléctrico donde se alojan las frecuencias es un recurso natural, por ende es administrado por el Estado. Sí, creo que ya Juan Pablo lo ha establecido con claridad, ¿no es cierto? Es decir, alguien tiene que administrar este recurso por la importancia justamente que menciona. Al final, los espacios que estamos otorgando van a ser las voces que formen parte de nuestra sociedad. Si yo no me siento representada en ese espacio, pues de pronto ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es facilito el por qué la necesidad de un concurso. Si pensamos lo contrario al concurso, sería entonces, ¿qué? Si no hacemos un concurso, nos sentamos un poco y pensamos un poco en casa cerrado, mira tú esto, es lo lógico. El que mejor me cae, le doy una frecuencia. Exactamente, y como siempre digo, a veces este tema jurídico es un poquito también cuestión de sentido común, ¿no? Entonces, lo lógico es buscar mecanismos que puedan darles a todos en igualdad de condiciones, y eso es muy importante, porque sabemos que partimos de diferentes brechas económicas, sociales, culturales, y si bien se establece la necesidad de que el concurso se lo realice en igualdad de condiciones, pues también existen medidas, políticas públicas, por ejemplo, que deben enfocarse primero a equiparar, porque ¿de qué concurso estamos hablando si yo ni siquiera sé lo que esto significa? Ahora, Juan Pablo, pues exacto, mucha gente no sabe ni lo que es esto de las frecuencias, cómo es esto y tal. Entonces, primero necesitamos equiparar esas desigualdades, y eso es un elemento bien importante que sí que lo establece la ley. Luego habla de público, tiene que ser un concurso público, y otra vez volvemos, ¿no? O sea, lo lógico. Si no es público, ¿qué es? Entonces, un poco ahí documentos que la gente no pueda conocer. Y ojo, no solo los interesados, ¿no es cierto? Porque yo puedo participar y necesito que las reglas me sean claras, estén en un lugar al donde yo pueda acceder y tal. Pero no solo los interesados, sino la ciudadanía. ¿Por qué? Por la importancia que esto. Yo como ciudadano también quiero saber que esté en alguna plataforma, evidentemente si es una ley publicada en los registros oficiales, cómo son estas cosas, quiénes pueden acceder, toda la ciudadanía. La transparencia es esencial, ¿no? La transparencia además es un elemento, un principio que cruza muchísimas esferas del derecho, que te ayuda, por ejemplo, a eliminar temas de irregularidades que pueden darse aquí como en cualquier lado del mundo, ¿no? Como sucede. Y es un elemento importante también que rescata la ley. Entonces, público, abierto, en igualdad de condiciones y transparencia. Son elementos, suenan básicos, pero son realmente esenciales, son fundamentales. Y yo quiero agregar algo un poco para ir aterrizando el tema. Quiero poner un ejemplo. Digamos que a mí me gusta la leche con chocolate. Y eso es el concurso de frecuencias, y esa es la lógica del trabajo de los medios de comunicación. Yo voy a la tienda de mi barrio y pido una leche con chocolate y me dicen, no hay. Me pregunto, ¿dónde puedo encontrar una leche con chocolate? Me dice, vaya a la que queda a 5 cuadras. Voy a esta otra tienda, tampoco hay.
Voy al supermercado, tampoco hay. Voy a un distribuidor más grande, tampoco hay. Y a eso se reduce la lógica de por qué democratizar el acceso a los medios de comunicación y el por qué un concurso de frecuencias. Porque yo como ciudadano tengo que ver plenamente representados mis intereses, mi voz y demás en los medios de comunicación. Yo quiero que los derechos de las niñas y niños y que las voces de las niñas, niños y adolescentes estén representadas. Quiero que las voces de las nacionalidades y pueblos del país, que además somos un país con muchas nacionalidades, por ende somos súper ricos culturalmente, también estén representadas. Entonces, eso garantiza el que se haga un concurso de frecuencias, el que tengamos una multiplicidad de voces y hechas sobre la base de lo que tan acertadamente señala Tami, ¿no? Que sea transparente, público, por supuesto, que sea público, en igualdad de condiciones, abierto para todos los ciudadanos, abierto para todos. Y es interesante porque justamente tú estás topando ahí, Cruz, el tema de la pluralidad de voces, que es precisamente otro de los requisitos de la OEA, otros de los estándares de la OEA, que deben ser garantizados a través de todo concurso. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué mencionas los estándares de la OEA, Juan? Porque menciono los estándares de la OEA porque en temas de derechos humanos, ahorita que estamos hablando además de la Relatoría de Libertad de Expresión, son ciertas normas que bien o mal rigen el actuar de los estados, y en algún momento el gobierno ecuatoriano, a través de su voluntad política, decidió pues volverse parte de un grupo de países y decidieron ponerse unas ciertas reglas claras. Es decir, es como si yo me caso, yo firmo y me comprometo a amarle, respetarle. Hay diferentes niveles, ¿no? Hay diferentes niveles, ¿no? Tienes tratados internacionales, tienes acuerdos, tienes diferentes. Las políticas no vienen a tener un nivel vinculante, obligatorio como un tratado internacional, pero ahí tal vez estamos entrando ya en temas demasiado áridos, ¿no? Lo importante de este asunto, y rescatando lo que tú decías, lo de la pluralidad de voces, es que esto se vincula con otro de estos estándares, y el estándar es precisamente que los concursos de frecuencias no deben tener barreras innecesarias que impidan que ciertos grupos de personas o ciertas personas accedan a una frecuencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, y ahorita refiriéndome necesariamente al concurso de frecuencias que está abierto en este momento, tenía una parte administrativa y una parte financiera que eran extremadamente complicadas. Y el proyecto comunicacional también, Juan Pablo. Un proyecto comunicacional que se pretendía que las personas a priori establezcan cuál va a ser el impacto que tienen en la sociedad. Cosas muy complejas, llenos de conceptos esotéricos, de conceptos complicados. Entonces sí, tal vez un medio de comunicación grande que tiene acceso a mucho dinero simplemente contrate especialistas y listo. Pero la idea de esto es que no necesitarías contratar especialistas, no deberías tener que contratar técnicos especializados, porque eso significa una barrera para ejercer tus derechos humanos. Es lo mismo que el que existan las decisiones a través de las cuales se entreguen las frecuencias deben ser decisiones perfectamente motivadas, es decir, tienen que garantiza la transparencia del proceso, que garantiza, ¿no? la transparencia del proceso, tienen que existir reglas previas, y en la decisión la autoridad tiene que decir, ok, en este caso esta regla preexistente se aplica de tal manera. Pero es otro tema que hemos visto que en el concurso hubo algunos problemas. Adelantándome ya un poco, vimos que existió normativa que fue dictada con posterioridad a la fecha en que se presentaron las carpetas. Entonces, vamos viendo desde ya, ¿no? que es una serie de estándares mínimos que se tienen que cumplir. Un concurso de frecuencias, lo mínimo es lo mejor. Mientras menos hagas, es mejor. Perfecto. En las siguientes entregas de Feedback vamos a estar profundizando respecto al derecho a la comunicación, porque es un tema tan amplio, que mueve absolutamente todos los espacios de interacción del ser humano, y en cada entrega vamos a profundizar en lo que es el derecho a la comunicación y la información, así como el concurso de frecuencias y todos los espacios en los que se manifiesta. Juan Pablo, Tami, estamos cerrando el programa. Muchísimas gracias, Cruzcaya, muchísimas gracias, Juan Pablo. Es qué bueno que existan estos espacios para que poder precisamente ir deconstruyendo aquellos conceptos que suenan inalcanzables a veces y son cosas del día a día. A veces no nos damos cuenta y todos estamos inmersos en este proceso y en los derechos de la comunicación. Es un buen comienzo y nos seguiremos viendo, pues. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Feedback, un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruzcaya Rojas. Feedback